Capítulo 9. En cuanto dejó de nevar, Pinocho, con su silabario nuevo bajo el brazo, tomó el camino que llevaba a la escuela. Mientras caminaba, iba fantaseando en su cerebro sobre 1000 razones y 1000 castillos en el aire, cada cual más bonito. Discurriendo por su cuenta, se decía: hoy en la escuela voy a aprender a leer enseguida. Mañana aprenderé a escribir. Y pasado mañana aprenderé a hacer los números. Después, con mis habilidades ganaré muchas monedas y con el primer dinero que me embolse voy a comprarle a mi papá una bonita casaca de paño. ¿Qué digo? De paño. Se la encargaré de plata y oro, con los botones de brillantes. El pobre se la merece de verdad. Para comprarme los libros y hacerme educar, se ha quedado en mangas de camisa. Con este frío, solo los padres son capaces de ciertos sacrificios. Mientras, muy conmovido, razonaba así. Le pareció oír en lontananza una música de pífanos y golpes de bombo. Se paró a escuchar. Los sonidos llegaban desde el final de una larguísima calle transversal que llevaba a un pueblecito situado a orillas del mar. ¿Qué será esa música? Lástima que yo tenga que ir a la escuela. Si no, se quedó allí perplejo. De todos modos, había que tomar una resolución, o a la escuela o a oír los pífanos. Hoy iré a oír los pífanos y mañana a la escuela. Para ir a la escuela siempre hay tiempo, dijo finalmente Pinocho, encogiéndose de hombros. Dicho y hecho, enfiló la calle transversal y corrió cuanto le daban las piernas. Cuanto más corría, más claramente oía el sonido de los pífanos y los golpes del bombo. Y he aquí que se encontró en el centro de una plaza llena de gente que se amontonaba en torno a un gran barrancón de madera y de tela pintada de 1000 colores. ¿Qué es ese barrancón?, preguntó Pinocho, volviéndose a un muchacho que era de allí, del pueblo. Lee la inscripción de ese cartel y lo sabrás. La leería de buena gana, pero de momento no sé leer. ¡Qué burro! Te la leeré yo. Has de saber que en el cartel está escrito, con letras rojas como el fuego: Gran Teatro de Títeres. ¿Hace mucho que ha empezado la comedia? Empieza ahora. ¿Cuánto hay que pagar por la entrada? 4 centavos. Pinocho, con la fiebre de la curiosidad, perdió toda contención y le dijo, sin avergonzarse, al muchacho con quien hablaba: ¿me prestarías 4 centavos hasta mañana? Te los daría de buena gana, respondió el otro, burlándose. Pero de momento no te los puedo dar. Te vendo mi chaqueta por 4 centavos. Dijo entonces el muñeco. ¿Qué quieres que haga con una chaqueta de papel? Si llueve, no hay forma de quitársela de encima. ¿Quieres comprar mis zapatos? Solo sirven para encender el fuego. ¿Cuánto me das por el gorro? Bonita compra, un gorro de miga de pan. Solo faltaba que los ratones vinieran a comérselo en mi cabeza. Pinocho estaba sobre ascuas. A punto de hacer una última oferta, no se atrevía. Vacilaba, titubeaba, sufría. Por fin dijo: ¿quieres darme 4 centavos por este silabario nuevo? Yo soy niño y no compro nada a otro niño, contestó su pequeño interlocutor, que tenía más juicio que él. Yo te doy 4 centavos por el silabario, gritó un vendedor de ropa usada que asistía a la conversación. El libro fue vendido en un santiamén. Y pensar que el pobre Geppetto se quedó en casa, temblando de frío, en mangas de camisa, para comprar el silabario a su hijo. Capítulo 10. Cuando Pinocho entró en el teatro de títeres, sucedió algo que provocó casi una revolución. Hay que saber que el telón estaba levantado y la comedia había empezado ya. En el escenario se veía a Arlequín
y Polichinela, que peleaban entre ellos y, como de costumbre, se amenazaban con darse bofetadas y garrotazos de un momento a otro. La Platia, muy atenta, se moría de risa al oír el altercado de aquellos dos muñecos, que gesticulaban y se insultaban como si fueran dos animales racionales, dos personas de este mundo. De repente Arlequín dejó de recitar y, volviéndose al público, señaló con la mano a alguien en el fondo de la platea y empezó a gritar, con tono dramático: ¡Dios del cielo! ¿Sueño o estoy despierto? ¡Aquel de allí es Pinocho! ¡Claro que es Pinocho!, gritó Polichinela. Sí que es él, chilló la señora Rosaura, haciendo una breve aparición por el fondo del escenario. ¡Es Pinocho! ¡Es Pinocho! ¡Es Pinocho! Gritaron a coro todos los muñecos, saliendo a salto de los bastidores. ¡Es Pinocho! ¡Nuestro hermano Pinocho! ¡Viva Pinocho! ¡Pinocho! ¡Ven conmigo!, gritó Arlequín. ¡Ven a arrojarte a los brazos de tu hermano de madera! Ante esta afectuosa invitación, Pinocho dio un salto y, desde el fondo de la platea, pasó a las primeras filas de butacas. Luego, dando otro salto, se subió a la cabeza del director de la orquesta y desde ahí se encaramó al escenario. Es imposible figurarse los abrazos, los apretones y las cabezadas de verdadera y sincera hermandad que recibió Pinocho en medio de aquella confusión de los actores y actrices de la compañía de títeres. El espectáculo era conmovedor, pero el público del teatro, viendo que la comedia no continuaba, se impacientó y empezó a gritar: ¡Queremos la comedia! Fue aliento perdido, porque los muñecos, en vez de continuar con la presentación, redoblaron los gritos y el bullicio y, subiendo a Pinocho en sus hombros, lo llevaron en triunfo ante las luces de las candilejas. Entonces apareció el titiritero, un hombretón feo que daba miedo solo mirarlo. Tenía una barba negra como un borrón de tinta y tan larga que llegaba desde el mentón al suelo. Basta con decir que, cuando andaba, se la pisaba. Su boca era ancha como un horno. Sus ojos parecían faroles de vidrio rojo, con la luz encendida dentro, y con las manos hacía chasquear una gruesa fusta, hecha de piel de serpientes y de colas de zorro entrelazadas. Ante la inesperada aparición del titiritero, todos enmudecieron. Nadie resolló. Se habría oído volar una mosca. Los pobres muñecos, hombres y mujeres, temblaban. ¿Por qué has venido a organizar semejante desbarajuste en mi teatro?, preguntó el titiritero a Pinocho, con un vozarrón de ogro, como si tuviera un enorme resfrío. Créame, ilustradísimo señor, la culpa no es mía. ¡Basta! Esta noche ajustaremos cuentas. Y, en efecto, cuando acabó la presentación de la comedia, el titiritero fue a la cocina, donde le habían preparado para cenar un buen cordero, que giraba lentamente, ensartado en el asador. En vista de que faltaba leña para terminar de asarlo, llamó a Arlequín y Polichinela y les dijo: «Tráigame a ese muñeco que encontrarán colgado de un clavo. Me parece que es un muñeco hecho de leña muy seca, y estoy seguro de que, si lo echo al fuego, me dará una estupenda fogata para el asado». Arlequín y Polichinela vacilaron al principio, pero, aterrorizados por una mirada de su amo, obedecieron, y poco después volvían a la cocina con el pobre Pinocho en brazos. Este, debatiéndose como una anguila fuera del agua, chillaba desesperadamente: «¡Papá, sálvame! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir!».